Aquí estamos de vuelta hoy en el podcast de Contracultura, pero nuestro programa, El Despertar de los Guardianes, junto a don Jorge Aguirre Repich, mayor retirado en situación de retiro, digo de Carabineros de Chile, que es nuestro amigo más conocido también en el mundo de las redes sociales como Dron Jorge. Jorge ha tenido una trayectoria que muchos de ustedes conocen, pero para los que escuchan por primera vez este programa, yo les quiero decir que yo, como fiel suscriptor de su canal, he sido testigo de una serie de advertencias que él ha hecho, pero no solamente advertencias, predicciones, todo esto a través de la información que por supuesto maneja, de su experiencia de campo, de lo que le ha tocado vivir a lo largo de su larga trayectoria en Carabineros de Chile y en otras instituciones además de las Fuerzas Armadas. Así que hoy día quiero que se pongan cómodos, quiero que nos sumerjamos y veamos un poco qué es lo que está pasando en Chile bajo la línea de flotación, como decía Jorge en uno de sus programas. Bajo la línea de flotación, ¿por qué? Porque tenemos grandes amenazas que no le estamos prestando atención. Así que pongan mucha atención en lo que van a escuchar hoy día en este programa, porque esto es serio, esto es real. Y podría ser la tónica de un próximo gobierno, eventualmente de derecha. Y aunque sea entre comillas, o tengamos dudas, esto podría pasar. Así que pongan mucha atención porque lo que van a escuchar hoy día en este programa no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Bienvenido, Jorge, al programa el día de hoy aquí en el Despertar de los Guardianes, amigo mío. Hola Carlos, buen día, saludarte a ti y también por tu intermedio a todos nuestros amigos de Contracultura, especialmente el Despertar de los Guardianes, que de una u otra manera viene a reflejar un poco lo que piensa mucha gente en la esfera interna y de alguna manera también lo conversa con algunas personas en el plano íntimo y no con mucha gente porque son cosas más o menos delicadas. Y muchas veces también se enfrentan en base a la realidad, a lo que los líderes políticos chilenos desvirtúan, creando falsas hipótesis, sobre todo en el caso del tema político, el tema de las armas, municiones, el tema de algunos delitos. Está bien convulsa la situación a nivel nacional, así que démosle no, démosle. Bueno, así es. A mí me tiene preocupado un tema que hemos estado conversando tú y yo muy por encima, pero yo recuerdo algunos programas que tú hiciste donde tú advertías, ¿no? De las armas que estaban entrando por la Araucanía. Esto, queridos amigos, es gravísimo, ¿no? Jorge lo advirtió hace mucho tiempo atrás. Esto además es de larga data, ¿cierto, Jorge? No es algo que haya pasado ahora en los últimos años, sino que teníamos antecedentes, por lo menos de previo al año, en la época de los 70 también. También fue la zona de Lonquimay, en la Araucanía, ciertas partes, pasos bajos, ¿no?, de la cordillera que se prestan para este tipo de operaciones para poder entrar armamento. La pregunta que tengo yo para ti, y ¿qué es lo que estarán armando en Chile? ¿Qué es lo que están preparando en Chile, Jorge? ¿Por qué están entrando tanto tipo de armamento? Y veamos para qué podría servir ese tipo de armamento. Porque yo les quiero decir, Jorge advirtió esto hace más de por lo menos unos 2 años que yo vengo escuchando esto de que había que tener alerta. Jorge además no solamente, por eso quiero que lo escuchen con atención, él no solamente dijo que iban a entrar y que estaban entrando armamento por ahí, sino que habló incluso que ese armamento iba a ser armamento argentino, ¿no? De las policías argentinas, etcétera. Y todo eso se ha cumplido al pie de la letra. Jorge, ¿cómo está? ¿Qué opinas de esto? Mira, como tú dijiste recién, esto es un torpeo bajo la línea de flotación, pero con la diferencia que no hay estancos que impidan que el agua ingrese en otras dependencias de un buque y por lo tanto se proceda a hundir. Uh-huh. Y tiene dos caminos, o saltar y buscar un salvavidas, o la otra hacer determinadas maniobras para llegar a puerto achicando el agua, sacando el agua de alguna manera. Estamos zozobrando fundamentalmente porque las medidas preventivas, tanto sea las cartas de navegación de este país como las brújulas, los sensores y todos los instrumentos, están descalibrados o no han sido lo convenientemente escuchados, porque esto no es nuevo, hay indicadores que lo demuestran, hay informes de inteligencia previos, y como dices muy bien tú, hace más de 2 años yo lo dije en un programa, incluso con el tema de los FAL, de los fusiles de asalto ligero argentinos, y la munición que vendía un suboficial del ejército argentino que está acá
en el sector de San Carlos de Bariloche, donde los grupos étnicos radicalizados acá en la Araucanía le compraban munición. Entonces, se creó una falsa hipótesis, y por eso es importante lo que tú preguntas, donde las autoridades políticas, especialmente algunos de izquierda, empezaron a decir, pero si los delincuentes en Chile, porque se confunde el tema del armamento para los delincuentes, obtienen las armas robando a las personas que los tienen inscritos. Sí. Y hemos demostrado que es muy marginal la cantidad de personas que teniendo armas se las sustraen y se cometen delitos con ellas. De hecho, las incautaciones son bajísimas. Pero, sin embargo, se han sorprendido tráfico de armas, que, ojo, es más rentable que el tráfico de droga, a Chile, tanto por mar, como lo fue Carrizal Bajo 1, 2 y 3, como por otros lugares, en la zona de Quidico lo denunciamos también. Sí, no lo sé recuerdo. Si tú te acuerdas, pero ¿no por cierto? Supuesto. Que es una zona no muy vigilada, como también por la frontera terrestre. En el norte, muchos migrantes venezolanos han traído armas, granadas de mano. Imagínate, granadas de mano, que son de fragmentación, y por lo tanto cuando revientan, cuando explosan, las esquilas metálicas golpean en diferentes direcciones, prácticamente en 270 grados, porque la persona que la tira, pudiéndole llegar a 360, se esconde, se protege. Entonces se proyectan en todas direcciones. Bueno, pero este armamento viene en línea de transporte colectivo público, buses. Entonces, si bien es cierto, se encontraron 5 subfusiles, que después vamos a hablar en detalle de los subfusiles y las características que tienen, pertenecen a la Policía Federal Argentina, otros están en manos de Gendarmería, y en definitiva son armas que se hicieron para las instituciones militares argentinas. Y el hecho de que se descubran 5 no significa que no haya pasado más. Es más, si consideramos que está pasando una por bus y tenemos todos los días en Lonquimay pasando buses, camiones, hay mucho tráfico transnacional de diferentes tipos de sustancias y mercancías, por lo tanto te permite pasar mayor cantidad de gente, y además que el control es aleatorio, salvo cuando tú tienes un dato, tú tienes una información. Entonces, por lo tanto, si tú la proyectas estadísticamente, esto es una notición, porque en definitiva, fíjate que en una misma maleta, la persona andaba trayendo las 5 ametralladoras más los 15 cargadores, más 50 cartuchos calibre .45, solamente el armamento tenía 17,2 kilos de arrastre. Por lo tanto, evidentemente que se nota. Entonces, o estaban probando ruta, o el burrero, el que trasladaba el armamento, era una persona muy joven, o en definitiva fueron poco cuidadosos, porque resulta de que, y eso te demuestra que este armamento no es para causa étnica. Eso te iba a preguntar, pero antes de ir a ese punto, háblame un poco del operativo, porque mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿de qué están hablando? Hablemos de qué fue lo que pasó, claro. que este es el último incidente, digamos, conocido, ¿cierto? Tú mencionaste otro y hay muchísimos más, pero ¿qué fue lo que pasó aquí, especialmente en Lonquimay? A ver, Lonquimay es una comuna fronteriza entre Chile y Argentina, que por Chile está la provincia de Malleco y por Argentina está lo que es Neuquén, la provincia de Neuquén, Zapala y todo eso. La zona, el paso fronterizo se llama Pino Achado. Hay 2 pasos fronterizos acá, Pino Achado y Mahuil Manal, que es el paso que está por Pucón, Regolil, donde uno llega a Junín de los Andes. Pero en este paso de Malleco es rápido, porque de ahí bajan de inmediato la ruta 5 y empalman al norte. Entonces se recupera una gran cantidad de kilómetros si se hace periodo corto. Ahora, las entidades subversivas que están operan en la zona acá les gustan más los fusiles que las subfusiles, que la subametralladora, para que entendamos. Esta es un poco más chica, pero no menos letal, porque es automática igual y permite esconderse debajo de una parca, una chaqueta, porque tienen culata retráctil. Las que fueron encontradas hay 3 con culata retráctil y hay 2 que no la tienen. Por lo tanto, también hay un tema de mantención. Esta seguramente
fueron compradas, o sea, ya deben ir como en la tercera venta, po. Venta de la fábrica de materiales del Ejército FM, Ujú. o la FMLB, que es la fábrica de maestranza Luis Beltrán de Rosario, que son del año 70, y la Halcón, que después vamos a hablar del Halcón, es del año 60. Después la compra la institución, ahí la sustraen o no, la venden a una armería, y después la armería, o ya sea encubierta o no, se la vende el que la va a traficar para acá, para Chile, porque en Chile se la van a comprar de inmediato. Y ahí viene la importancia, porque no siendo de gusto, ni tampoco la dinámica de ingreso al país para los grupos étnicos que utilizan otros pasos, aquí en la Araucanía hay muchos pasos no habilitados, pero no habilitados para el control oficial, Así es. pero sí habilitados de paso de Sí, burrero, de claro. droga, de armas. En invierno pasan hasta en moto de nieve, pues, bueno. Sí, no, Ahí los bueno, te nevados cobran Surigüey por pasan pasar en personas, moto de nieve. otras cosas, ¿no? Te cobran hasta por pasar personas, gente Exacto. que tiene problemas con la Hay ley. coyote acá también. Exacto, hay coyotes, y eso Claro, ha hay coyote existido también. siempre. Sí, claro. Entonces, estas armas, de acuerdo a los antecedentes, el control que se hacen, entran por Pinochao. La persona va a Lonquimay, que es la comuna, ahí, ¿no es cierto?, cambian otro bus, y hay mucha información que no se puede dar porque está caratulado como secreto esto, entre Ujú. paréntesis. La cosa es que se sube al otro bus, bueno, y ahí ven que el tipo iba arrastrando la, El mm, bolso, la maleta. una maleta. No sé, es un bolso tipo ruedo. Es tipo ruedo, hay una foto incluso que apareció en la prensa después, porque esto estuvo muy oculto. Me refiero muy oculto en términos de que esto había sido el 9, pero en realidad este procedimiento fue el 7 de diciembre. O sea, estuvo 2 días prácticamente con mucha información reservada, porque querían pillar la otra madeja del tráfico de armas, pero hay que decirlo que estos funcionan con mucha información reservada, están muy compartimentados, al decir, uno no sabe lo que hace el otro, de tal manera que no puedan checar el resto de una banda. Ujú. Y en la maleta, ¿cómo se llama? Se nota claramente que están todas las armas. Es más, están las armas en una maleta de esas negritas, que son como media maleta, y las armas no estaban ni en bolsas plástico cada una, sino que estaban todas juntas, sin sus cargadores, y con una especie de sabanilla estaban cubiertas. Ya, Así de sencillo. así de sencillo. Así fue esto. De hecho, hay que tener cuidado que los perros asociados para la detección de armas lo detectan al tiro el metal, la pólvora. Pero esta unidad que tomó este procedimiento es la de OS7 Carabinero, que es la unidad de antidrogas, como antinarcótico de la PDI, Ujú. que hace controles en la frontera para los efectos de droga y encuentran este armamento. Por lo tanto, ahí está un poco lo que me preocupa a mí, o sea, me preocupa mucho, pero me preocupa mucho más ahora, porque si fueron tan poco prudentes y cautos por traer este tipo de armamento en esta maleta, significa que estaban prácticamente desesperados en traerlo. Y ahí viene la segunda derivada, que es, ¿pero qué traerlo? Porque ¿para qué llevarlo a la zona central de Chile, o sea, a Santiago, esa zona? Porque hay elementos Ese o armamento indicadores. venía para la zona central, ¿no? Venía para Santiago. Esa es la información que hay. Claro, claro, Perfecto. claro. Y, y Claro, espérate, y ahí tiene dos dame un alternativas. segundo. O lo van a utilizar por un tema de... Sí, Antes de sí. avanzar a ese punto, cuando tú hablas de que encuentran esta maleta, ¿cierto? Y que estaba tan desprolijo la manera de transportar, tú dices, ¿cuál es tu hipótesis respecto a la desprolijidad? ¿Estaban acostumbrados a lo mejor o estaban acostumbrados o estaban desesperados? Una de las dos, ¿o no? A lo mejor estaban tan acostumbrados a pasarlas que Yo creo no, que las ellos medidas de tuvieron... seguridad no eran las óptimas. Pero cualquier persona que trafica armamento tiene que tener cuidado con el armamento en términos de que no se rocen los metales, aquí Ujú. se rozaban los metales, ponerla en un almacenaje totalmente diferente. Por último, lo han puesto en la maleta con una separación de cartones, Para que no suene. no bolsas plásticas por el efecto de la exudación. ¿Ah? Para que no Para suene, que no suenen, po. claro, claro. Entonces, para que no suenen entre ellas, porque suenan los metales. Entonces,
¿Por qué lo hacen tan rápido? Es porque seguramente tenían que evacuar. Mira, ojo, así como existen las quitadas o mexicanas de droga, existen las quitadas o mexicanas de armamento. Entonces, a lo mejor hay una información que, bueno, aquí ya es de carácter especulativo, que a esta persona que tenía el armamento le dijo, sácalo luego acá, bueno, y llévatelo porque Llévatelo. no andan investigando, nos van a buscar, nos van a pillar. Porque hay unidades, sobre todo en Argentina, que están muy metidas en el tema del armamento. O sea, es un tema no menor. Todos dicen, no, es que el Ceremi de Salud dice, es que la legislación argentina es más laxa, el fiscal también, pero los argentinos tienen súper claro el tema del armamento porque son más apasionados que nosotros para el tema del armamento, saben mucho, ellos desarman incluso su armamento más que nosotros tenemos un desarme autorizado, por así decirlo, los argentinos no, le sacan hasta los tornillos. Imagínate. Son fanáticos de los autos, aseo motores y las armas. Sí, industria metalmecánica. Y nosotros en ese sentido los chilenos no, porque estamos con cuestiones. Claro. Tienen una formación más dinámica en eso, que nosotros no tenemos. Entonces, por lo tanto, con el máximo honestidad posible y rigurosidad, acá hay elementos que tú tienes que hablar. Si tú haces una matriz de análisis, tienes que evaluar de que en este minuto hay mayores elementos o mayores componentes que te llegan o te invocan a decir de que este armamento iba a ser utilizado en acciones de otra naturaleza, más que en la zona rural. Porque ahí es donde te quiero llevar. Mucho, aunque los 50 tiros... Claro, los 50 cartuchos que encontraron son calibre .45 ACP, que significa que en décimas de pulgada son 45 décimas de pulgada ACP, que significa Automatic Color Pistol, que está hecho para una pistola especial, pero se usan las subametralladoras Thompson americanas, y el halcón que pillaron también hay .45. Estas armas son todas de procedencia nacional argentina, ¿eh? Ninguna la mandaron a hacer otro país. Entonces... Espérate, la munición que venía ahí, ¿también venía munición para las armas que traían? ¿O había además munición, eso es lo que nos estás diciendo, para otro tipo de armas? Para una. Para una solamente. Para una. Y el resto era munición para otro tipo de armas. Porque las otras cuatro... las otras venían sin munición. Venían sin munición. Las otras cuatro, por eso que te digo que no era para usar. Claro, ¿por qué? Porque 9 milímetros acá tienen, por eso que te digo que no es para el tema subversivo interno acá de la Araucanía, sino que esto es para otro tipo de organización. Es más, y aquí yo quiero aprovechar lo que estamos conversando. Yo creo que dependiendo de los resultados del día domingo, se va a formar un frente subversivo o una línea subversiva, no hablar de frente, novedoso, con nuevos nombres, sin que la gente tenga los papeles quemados, para los efectos de generar una versión 3.0 un poco subversiva a la chilena en relación a la situación política que se viene. O sea, con la excusa de combatir al fascista Kass, me imagino. Claro, pues está todo dado al éxito. Entonces, ellos quieren piensa tú que se les pilló un barretín en Villa Francia. Le han encontrado una gran cantidad de armamento porque las armas en Chile, como eran menos, se arrendaban. Entonces tú podías arrendar. Los que empezaron esto fueron los Frente de Rodríguez, arrendaban para un asalto el armamento. Arrendaban armamento. Y arrendaron armamento. Mira. Después hubo unos militares que pillaron que también arrendaron armamento, que los echaron del ejército hace muchos años, estoy hablando de hace más de 25 años. Y después han habido armeros que en su casa han tenido todo tipo de munición y que también han arrendado, han hecho silenciadores, incluso con las carcasas, las linternas Maglite. Han tenido vendidas de todo. Entonces, por lo tanto, estas yo creo que les iban a poner culata algunas, las iban a reparar. Y no se nos olvide que las 300 y tantos armazones y accesorios que fueron encontrados en la zona de Panguipulli el año pasado. Lo recuerdo. ¿Te acuerdas, no? Era para armar un batallón, el armero se arrancó a Argentina, y esas eran todas modelos copias de las Carl Gustav, que son subfusiles o subametralladora muy parecida al Halcón, pero son de origen, ¿cómo se llama? Sueco. Sueco. Las Carl Gustav.
Entonces, claro, y Carabinero compró muchas las Carl Gustaf. Le decían las mata Paco porque hubo varios accidentes con ellas. Son muy inestables, que son una copia de la Schmeisser alemana. Ujú, ujú. Los armamentos se van derivando, se van generando modificaciones conforme a los tiempos. Pero acá la gravedad es que si nosotros analizamos, cada una de estas armas tiene una cadencia de tiros de 600 tiros por minuto, teniendo la cantidad de cargadores. En este caso andaban 15 cargadores, o sea, venían altos cargadores. Por lo tanto, se están equipando. Ahora, hay cargamentos que a mí me consta que son de puros cargadores, otros de pura munición, otros de puro armamento, y este lleva armamento, munición. Entonces, Esto que tú estás diciendo es aquí, increíble. Ponga mucha atención porque hay mucha distracción en la sí, superficie, ¿no? La gente está preocupada de los chismes, de los cagüines, incluso en nuestro propio sector. Esta información que le estamos oye, pasando sí, acá es absolutamente relevante. Lo que ustedes están escuchando podría ser, lamentablemente, porque Jorge ya lamentablemente tienes un récord de asertividad. Yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, pero es que las señales son absolutamente evidentes. Algo están preparando. Tú estás diciendo que están preparando un suerte de golpe, ¿no? Un golpe, asestarle un golpe al futuro gobierno utilizando armamento, utilizando equipos de gente entrenada. Tú has hablado incluso de batallones con gente limpia, con antecedentes limpios, cosas que no los puedan, ¿cierto?, ligar a alguna organización que podría tener un carácter político. El hecho de que lo que está diciendo Jorge aquí es absolutamente relevante, el hecho de poder trazar la munición da cuenta, ¿cierto?, del tipo de armamento que hay. Pero mira, a mí dime, por favor, porque a mí lo que más me llama, con esto termino, lo que más me llama la atención es, o la pregunta que me surge aquí inmediatamente, entendiendo el tipo de munición, entendiendo el tipo de armamento, me imagino que tú te puedes formar inmediatamente un cuadro en la cabeza para ver de qué estamos hablando. O sea, armamento para ejecutar qué tipo de acciones o tipos de armamento para ejecutar distintos tipos de acciones. Me imagino que tú, dentro de tu cabeza, ese tipo de cosas las piensas de inmediato y te puedes formar un cuadro. ¿Qué es lo que estás viendo? sí, claro, porque, bueno, de tu pregunta se van deduciendo varias cosas importantes. En segundo lugar, cuando hablamos de batallón, estamos hablando de la cantidad numérica de armamento que sirve para equipar un batallón de personas, entre 300 y 500 personas, ¿ya? Que es mucho, es mucho, es mucho, mucho, mucho. O sea, ellos aprendieron la lección de lo que pasó en los 70 y los 60 también, por lo tanto, ahora vienen renovados. Segundo, hay más información. Tercero, si sumamos estas 5 armas fueran ocupadas por una célula, aunque una célula va, generalmente utiliza pistola, fusil o subfusil, y el subfusil se lo pasan al de contención, al que hace el apoyo estrecho de la parte automática. Pero si supongamos una célula se quedara con estas 5 armas, en primer lugar se dedicarían a los saltos a donde hay dinero, o un banco, o un peaje, la zona donde queda algo de dinero. Uh-huh. Porque los grupos subversivos, como las grandes instituciones de inteligencia, lo que más necesitan son recursos para las operaciones. Benzina, alojamiento, distractores, teléfonos, chips. O sea, hay una alta demanda en gastos, ¿ya? Sí. Después viene para un tema de posicionamiento territorial, ser dueño prácticamente de un sector. Tercero, tener alianza o negocios con otras personas donde le dan protección, lo que pasó en Perú. En Perú empezaron con el tema del Tupac Amaru y Sendero Luminoso, sobre todo Sendero Luminoso, a proteger a los cocaleros con armas y después les quitaron el negocio, como también pasó en Colombia. ¿Por qué no se puede dar acá en Chile también de que por la vía de la fuerza llegue un líder fuerte que se crea mexicano, ¿no es cierto?, tipo Silanoa, y Uh-huh. se instale en un lugar viendo que todavía no se les van a enfrentar adecuadamente, teniendo el recurso logístico que es este, más todo el otro armamento que anda perdido, desaparecido, o que se ha comprado. Acuérdate que el primer comando capital compró 109, por lo menos, 109 fusiles R-15 hace 2 años y fueron incautados en Foz de Iguazú. O sea, uno dice, compró y fueron incautados, pero no sabemos cuánto más compró y no fueron incautados y llegaron a manos de o el comando Bermelo o el primer comando capital. Entonces, acá opera la misma operatoria, porque si tú me dices, este armamento no es nuevo de paquete, pero está plenamente operativo. Y eso es lo que interesa. Pero eso también te puede dar para comprar otro tipo de arma o explosivo. Hay explosivo también minero dando vuelta que no, que si tú analizas bien, no ha aparecido.
no ha aparecido. Y también hay poca rigurosidad en el sur con los traslados que hace el Comando Militar del Trabajo en camiones. Yo lo he visto, le he sacado fotos, le he preguntado a la gente por qué andan sin escolta con explosivos. Porque a la chilena, como se dice, viene al lote. Po. Entonces, los tipos tienen a dónde recurrir para obtener armamento que va más allá del particular, y aquí yo lo separo, no es que esté haciendo una defensa a los tenedores y dueños de armas No, se entiende. por defender la ultranza, Exacto. sino que estamos hablando de objetivos diferentes. Porque fíjate que la pregunta que tú me hiciste para los efectos de la cantidad de gente, yo te podría decir que ¿cuál es la evidencia que tenemos empírica de esto? Es que Pablo Marchán, estudiante del Instituto Nacional, lleno de Yaitur, muerto en un enfrentamiento con carabineros, que no se le ha podido hacer la exhumación porque los mapuches donde está enterrado no dejan sacarlo, su propia madre ha recurrido a la justicia y no han podido hacerle la exhumación al cadáver, murió portando un M16A1 en sus manos. ¿Quién le enseñó a usar eso? ¿Dónde aprendió? Lo reclutaron en el Barro Arana algunos y a este cabrón lo reclutaron en el Instituto Nacional. Entonces la deconstrucción es total. Entonces, pero como dices tú, el Caiwin, ¿cuál es? No, ahí vienen los buzos blancos, los trajes blancos, los Tyvek, no sé, que tiran molotov. Y andamos preocupados que el profesor está de acuerdo. Si los profesores hace rato que están metidos en esto, son tan subversivos como los cabros. Los profesores de educación cívica, de filosofía, de música, generalmente de historia, bueno, están tergiversados completo. Yo lo veo porque tengo hija de edad escolar, las materias que les pasan, entonces tienen el círculo completo, Carlos, y nosotros por otro lado escuchando, oye, que estuvo malo el debate, weón, oye, que esta se puso intransigente, oye, que va a mutar, oye, que va a quedar la escoba. Oye, aquí nos estamos adelantando 1 o 2 años, ¿cierto? Como nos adelantamos siempre en este programa. Eso es lo que estamos haciendo, el ejercicio, con la evidencia que hay en terreno, ¿cierto? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son las prospecciones que podríamos hacer con el tipo de armamento que está ingresando? Aquí estamos hablando, el otro día apareció un RPG, creo que era un RPG o por lo menos munición de un RPG en Santiago. RPG-7. Sí, claro, si hay, pues, si de Carrizal Bajo que van un RPG-7 y hasta low. Hasta low. Lo que se usó para el Estado Pinochet, lo mismo. Y viéndolo, claro, sí. Fíjate que anoche, tipo 2, 3 de la mañana, me puse a buscar y vi de nuevo la película Pelotón. Sí. Pelotón, con Charlie Sheen. Y cuando llegan a la aldea, esto encuentran los barretines con armamento, con munición. Cuando están cercanos a una aldea en el perímetro, encuentran los búnkeres de atención médica y guardarmamento. Es igual a lo que había en el Tume. Exacto. Y en la zona cuando después dijeron que era un montaje, porque todo siempre es un montaje. No, siempre un montaje. Cuando le encuentran. Y en Chocuenco, y yo conozco bien Chocuenco porque iba a cazar jabalí a Chocuenco. Uh-huh. Hace muchos años atrás. Y fui varias veces, y en realidad de repente caminaba, subía a la montaña, que es selvática, o sea, tú ahí hay que entrar en machete. Sí, bueno, claro. Curiosamente, el comandante Pepe para los 70 estuvo ahí, y después para los 80 estuvo el grupo subversivo, y no descarto que más adelante también, porque está al lado argentino, al lado Huilo Huilo, pueden pasar en barcaza, pueden pasar caminando, pueden pasar a caballo, por esa zona también se fue Neruda. O sea, si aquí las cosas están... Aquí en Chile se tropieza hasta 4 veces con la misma piedra. Entonces nosotros en este programa de Despertar de los Guardianes queremos anticiparnos la maniobra y queremos decirle para que usted sepa y esté atenta para lo que visualice y lo que vea o lo que llega a sus oídos. Exacto. Porque hay mucho canto de sirena que tergiversa la mente y la razón de los marineros que van navegando con Ulises, pues, o sea, vamos un poco a la mitología. Entonces aquí guardando las proporciones, hay una venta de pomada, hay un chamuy, fíjate que hay una ignorancia en los canales de televisión en las mañanas, weón. Llegan ahí unos asesores, hablan. Pero yo todo realmente me pego una voltereta desvía la atención de los problemas reales. Y eso está pasando en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo en general. Y de hecho Trump está teniendo muchos problemas por lo mismo y muchos asesores lo están apretando con eso para que pueda entender este conflicto, lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? Este conflicto de quinta generación.
y dicen que él ya está comprendiendo realmente qué tan profundo juega la izquierda radical con el Islam, ¿cierto? Todo este nuevo tipo de estas alianzas extrañas que tenemos en el continente, estos pasos de armamento, qué papel juega la droga, qué papel juega el lawfare, todo esto de cierto este tema legal de los jueces, que muchos llaman de manera equivocada garantista, sino que simplemente son parte de la ecuación donde tienen que estar dentro de los tribunales para darle las garantías a estas tropas, ¿cierto? De que no les va a pasar absolutamente nada y que incluso algunos van a ser indultados después. Entonces, tenemos una complejidad en terreno que pocas veces y poca gente es capaz de poder entenderla, ver esa perspectiva, ¿no? de este ajedrez que se está jugando. Este sí que es el real ajedrez en 3 dimensiones. ¿Cierto, Jorge? Donde uno ve cómo se van moviendo todas estas piezas, cuáles son los intereses que tienen grupos como Soros, por ejemplo, de que volviera la supuesta democracia a Chile, por qué siempre los encuentras financiando ciertos grupos, qué hacían metidos con el Frente Amplio, qué hacían metidos con la Revolución Pingüina, qué hacían metidas con Ricardo Lagos, mientras a nosotros en la televisión nos estaban hablando las mismas estupideces y desviándonos la atención igual que ahora. No es curioso, por lo menos. Yo creo... Sí, mira, lo que tú dices es muy importante porque hay un tema de lo que se llama soft law, que es la ley suave, en atención a que parezca de una forma, pero está preparado como una trampa para que las unidades encargadas de cumplir la ley caigan. Y en este sentido, Donald Trump se percató, pero Donald Trump tiene otro objetivo. Yo estuve en un programa con la Maybol Petit, que es venezolana, que entre paréntesis llegó a Chile, viene a cubrir la noticia ahora del tema de las elecciones del 14. Ella me informó a mí y a la gente que el tema principal de Trump era establecer y que recibiera de parte de Maduro y otros que están ahí la evidencia física donde salga la información, se contraste la información de que sus elecciones del 2020 fueron sustraídas, fueron robadas. Porque ese es el tema. Es el tema, sí. Se ha hecho una práctica en varios países. Fíjate que Venezuela participó en 72 países alterando las elecciones. O sea, lo que les pasa a ellos. Los tipos tienen un doctorado y nosotros, cuidado, yo tengo mi teoría sobre el 16 de noviembre y no me gustaría que pasara ahora el 14 de diciembre, lo digo derechamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere Trump? Como Trump no tiene mayoría en el Congreso y son demócratas los que están, quiere tener esos indicadores, esa evidencia para decirle a los congresos, ustedes no me apoyan, aquí está. Yo voy a empezar a contar. ¿Por qué? Porque el Hugo Pollo Valdivia, el jefe de la inteligencia venezolana, desde el interior de la cárcel ya empezó a cantar. ¿Valdivia o Carvajal? El nombre de los generales americanos que recibieron. Carvajal, sí. Perdón, ¿dio otro apellido? Sí, Valdivia dijiste, por eso yo estaba pensando en el futbolista. No, claro. porque el Pollo Valdivia es un... Exacto, un el mago. Que es locutor. Claro. O el Pollo Valdivia, sí. Bueno, pero este es Carvajal, ¿cierto? Hugo Pollo Carvajal. Exacto. Carvajal. O sea, él estuvo preso en España. En España contó todo lo que sabía, no le creyeron, no le pescaron porque está Sánchez. Llegó a mano norteamericana y ahí va a estar negociando y va a contar la información. Y eso es lo que complica más que el tema de los 200.000 muertos, que la droga. No, Trump necesita y quiere, para tener el dominio control total, decirle, señor, ustedes se metieron en las elecciones del 2020 y ahora tienen que pagar. Es una factura que tienen que pagar. Exacto. Eso es lo que él necesita. Entonces, y mientras pasaba eso, acuérdate que la prensa norteamericana decía que todo esto era mentira, porque no, que esto no pasaba, o sea, también desviando la atención y para que la gente se dé cuenta qué tan profundo es esto. ¿Para qué vamos a hablar ni siquiera que los trataban de conspiranoicos? Si eso es un pequeño detalle nomás, el nombre que le ponga, si están mintiendo, desviando la atención, ya da lo mismo. Algún término tendrán que usar. Pero la cola, fíjate que... ¿Y por qué es importante? Porque tú nombraste un personaje que es George Soros, que yo fíjate que todavía no entiendo, porque si esto hubiera pasado en la época fría, George Soros estaría muerto. Y sencillo. Si esto hubiera pasado en la década de los 90, 80, ¿me entiendes? ¿Para quién crees tú que trabaja Sin embargo, Soros? ahora Soros está... No, yo creo que Soros disidencia controlada y trabaja para todos lados. Yo creo que es el Soros es igual CIA. Yo creo que él trabaja para la CIA al final. Por eso nunca lo han podido tocar. Bueno,
es parte del Estado profundo, como fue Fidel Castro. Entonces Fidel Castro se salvó los dentados. Fidel Castro era uno más de la nómina del lado oculto de la CIA, pues, bueno. Sí, pero sí, lógico como opera la CIA. Por algo el país que ha sido más poderoso y se ha mantenido. Lógico que opera así, pues. No opera como la DINA. No. Los norteamericanos han hecho cuestiones peores y no, claro. Tú no tenías en Estados Unidos en la cárcel que esté purgando por crímenes, por delitos. Ellos le llaman violencia doméstica. Al terrorismo doméstico lo ocultan, o sea, lo maquillan, no tratan. Ya con las Torres Gemelas se disparó esto, ¿ah? Pero antes era todo doméstico, todo era un tema menor. Sí. No que esto lo vea la policía, estaban ellos por atrás porque ellos no pueden operar en Estados Unidos. Pero en definitiva se conocen, pues se juntaban con la KGB. Imagínate todo lo que contó la otra vez Max Marambio, que es cierto, de lo que pasaba con los negocios, donde estaba la plata, y ahora esta mujer que pillan, bueno, está detenida en Europa, que era la que mandaba las plata para Cuba también. No me acuerdo el nombre ahora en este minuto, pero... Bueno, pero eso explica las caretas se cayeron hace rato. Eso explica la foto y el amor que tenía Fidel Castro con Rockefeller y era viceversa ¿cierto? O sea, qué mejor que ciertos elementos del Estado profundo. No estamos diciendo que sean los norteamericanos, pero que acá hay intereses para todos lados. Les convenía a una América Latina en la pobreza. Qué mejor que el comunismo para eso. Qué mejor que se asesinen entre ellos, de que tengan guerrillas, de que no se reproduzcan. O sea, y eso está en los documentos, Jorge, pero es que la gente no lo sabe. Están los mismos documentos. Pero si Rockefeller le puso plata a Lenin para la revolución bolchevique, los banqueros, JP Morgan también, los banqueros americanos pusieron plata. Fíjate que a mí el otro día, anoche, antes de ver todo el tema de esta película que tenía que estuve conversando con una persona y estuvimos discutiendo sobre el financiamiento de la campaña de Harry Caspo. Y me decía, ¿cómo un católico como Kass recibe plata a los pentecostales norteamericanos? Y cómo una persona de izquierda o de centro izquierda como Jara está recibiendo plata a gente de derecha. Porque resulta que ponen los huevos en diferentes canastas. Yo le llamo, estoy de Herrera, yo le llamo la técnica Ponce Lerú. Mira, claro. Ponce Lerú, ¿cuál es la técnica que tenía y que fue descubierta? Que le puso plata a todos los políticos, de izquierda, de derecha, de centro. Intocable. No le pasó nada. No le pasó nada. Chile no le pasó absolutamente nada a Ponce Lerú. ¿Por qué? Porque era el yerno de la persona. No, salió aumentado y corregido. Porque la persona puso plata. Bueno, lo mismo que pasa, los tiene en la nómina, ¿no? Están en la nómina. Claro, pues. Elizalde, que es ministro del Interior, lo encontraron con una plata que provenía de tal parte y ahí está, el ministro del Interior, el segundo del país, el que lo lleva en definitiva. Exacto. Mira, nos quedan los últimos minutos y yo los quiero aprovechar al máximo. Exacto. Bueno, el mismo problema que tienen los congresistas norteamericanos ahora, ¿cierto? Que hicimos un programa con Pablo el otro día, un poco accidentado el programa para mi gusto, porque tratamos de hablar algunas cosas que estaban recién saliendo, pero a las pocas horas empezó a reventar todo lo que nosotros habíamos hablado en el programa. O sea, por lo menos los temas salieron, digamos, que eran los grandes temas. El tema de quiénes están realmente en la nómina de Nicolás Maduro en el Congreso norteamericano. ¿Cuántos republicanos también están en la nómina de los servicios de inteligencia cubanos? Republicanos, incluso en el estado de Florida. Bueno, no es de extrañar, ¿no? Pero, ¿y quién realmente va a apoyar esta acción en el Congreso? ¿Quiénes estarían dispuestos a apoyarla? Entonces, Trump se está moviendo con el tema de Venezuela en aguas muy, muy agitadas, digamos, y tiene que ser astuto como una serpiente. Y además tratando con una CIA o organismos de inteligencia que hay una fragmentación interna, ¿cierto? Porque hay bandos que son patriotas, hay otros que son más del Estado profundo. Imagínate cómo se deben estar observando hoy día, Jorge, cómo debe ser el ambiente laboral adentro de ese tipo de organismos. Probablemente nadie quiere hablar con nadie o debe costar mucho tener un tipo de comunicación, digamos, efectiva para remar todos para el mismo lado. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta. Entonces, ¿cuántos estarán en la nómina? Ese es un tema súper importante. La nómina es interminable y es de años y es de familia.
heredable. Los informantes van heredándose de generación en generación. Algunos tienen... Ahora, yo te quiero decir, sí, recordar a ti, tú lo sabes, que la Central de Inteligencia Americana tiene sus propios equilibrios internos, que van más allá de la Presidencia de la República. Ellos tienen el director y tienen los directores adjuntos, que son los que controlan, de alguna manera, le hacen el control al director de la Central de Inteligencia para los efectos de determinadas operaciones. Por eso que se crean unidades que no están bajo el control de Langley o el control formal de Langley. Langley, para que los que nos están escuchando, es donde está el cuartel central de la CIA. En Virginia. En Washington, D.C. Entonces, que siempre sale la imagen en las películas de Tom Clancy y todo el tema y en los libros, porque además que es verdad, ese edificio está hecho para eso. Pero además tiene la granja donde capacitan a los agentes y lo forman en 11 semanas, son 3 meses y medio. Si los norteamericanos no se demoran en formar mucha gente, pero después lo van especializando, van haciendo cursos. Entonces, extraen a gente o hacen como que se van de baja y son destinados a unidades ultra secretas, como lo hace el Mossad también, como hacen todos los servicios, la KGB, la Stasi, la DGI cubana. Su unidad de negocio es esa, es proteger al Estado, proteger al sistema, no proteger la democracia. El único país del mundo que tiene un servicio de inteligencia que se llama Servicio de Inteligencia y Protección de la Democracia es Alemania. La Alemania federal lo formó, y ahora de la Alemania unificada, donde son agentes solamente que se dedican a esto. Yo tuve la suerte de estar en un curso con ellos en La Moneda en la época de Elwin, y vinieron a hacernos clases y habían políticos, carabineros, militares, todos estábamos todos escuchando ahí, en el subterráneo, en el cine, en el Teatro de La Moneda, en el cine de La Moneda. ¿La Moneda tiene un cine? Y era impresionante cómo nunca había escuchado eso. Sí, mira, en el subterráneo. No, tiene un cine subterráneo que deben caber unas 100 personas. Sí, bo. Mira. Abajo hay un búnker. Abajo hay un búnker que tiene salida para varias calles y todo. Sí, claro. Y tiene un cine con butacas de cine, muy cómoda. ¿Ya? Y tiene un estrado, en fin, puedes hacer hasta una hora de teatro si quieres ahí. Y puedes ver películas, en fin, todo el tema, hacer una reunión ampliada. Y llegaron estos alemanes y se supone que no nos entregaban ni certificado ni diploma y no debía figurar en la hoja de vida. Pues. Claro. Y a mí por X motivo, circunstancias después, cuando piden mi hoja de vida para ofrecer un traslado del que yo veía, aparecía este curso. Bueno. Aparecía yo me reía y decía, porque si es secreto, ¿por qué el curso? Bueno, a mí, en realidad yo fui como galleta a ese curso. Yo fui como galleta. No fui miembro del organismo que estaban convocados, y a mí un general me dijo, usted mañana tiene que estar en tal parte a tal hora. Y yo fui, me senté más o menos en la penúltima fila, y bueno, estuve en la actividad, pero que como estaba registrado, seguramente anotaron mi nombre y quedé con el curso. Pero una de las cosas que me quedó grabada, marcado a fuego, fue el sistema que tienen los alemanes de proteger la democracia de los propios agentes del Estado. O sea, todos esos movimientos, ruido de sable que se pretenden dar en Alemania o por los parlamentarios, ellos lo informan. Es una agencia federal. Es una agencia federal. Entonces, los alemanes protegen la democracia para, ¿cómo se llama? Cuidarla y de su propia gente. O sea, ellos en realidad no quieren que nuevamente surja un grupo nazi o neonazi, ni tampoco un comunismo fuerte. Ellos tienen un sistema muy, muy especial. Claro, yo creo que eso se veía más en la época, en esa época que hablas tú, porque hoy día están persiguiendo hasta partidos políticos, esas mismas organizaciones. Pero claro, tú hablas de la formación, no del espíritu que habían. Hoy día están persiguiendo a la AfD, po. Están recabando información de partidos políticos, por orden del gobierno. Pero ese es otro tema. Claro. Sí. Lo que hace que a ver, la BND, que es el Servicio Federal de Inteligencia, se divide en otros más. Y ahí hay un grupo que se dedica solamente al tema político, de inteligencia política, que está establecido en la Constitución, o sea, en Alemania. Ahora, yo creo, mira, ¿sí? nos Entonces, nosotros estamos muy alejados de eso.
Exacto. Yo quiero volver al escenario. Dale. Porque hemos hablado un poco para poder entender, ¿cierto? En el contexto internacional se han abierto hartas aristas. Es importante que la gente tenga también este tipo de información, otro tipo de visiones de incluso cómo funciona el mundo y cómo funciona ¿cierto? Este subterráneo, donde realmente están pasando las cosas. No es lo que sale en la televisión. Siempre hay cosas que están pasando. Ustedes podrán ver que Maduro, por ejemplo, se está agarrando con Trump, pero en el fondo hay comunicación abajo, ¿cierto? Hay una cosa para la televisión y otra cosa como realmente se mueve el mundo. Yo quiero volver a Chile con la información sumamente fuerte que traes tú. ¿Qué es lo que podríamos, y quiero terminar el programa con esto, ¿no? Los últimos minutos que nos quedan del programa, en el último bloque. ¿Cuál es tu prospección, Jorge? Volvamos a ese tema. Según el tipo de armamento, según el tipo de municiones, hay munición también y armamento, por supuesto, en la Araucanía. Se rumorea en algunos lagos, ¿cierto? Otro estaría enterrado, ¿cierto? En estos tipos, ¿cierto? Como lo que vimos en Vietnam. Hay muchas cosas que están... Perdón, barretines. Sí, pero lo que pasa es que hay túneles, no solamente son barretines, ¿cierto? Yo he tenido información de que hay túneles, de que hay una serie de cosas, eso es lo que es subterráneo, ¿no? Lo que está pasando. Y quizás cuántas cosas más que uno ni siquiera se imagina, pero no es difícil de imaginárselas viendo todo lo que ha pasado también históricamente, yendo a la guerra de Vietnam, viendo las tácticas también que esta gente puede tener. Entonces, ¿cuál es con el tipo de armamento, con el tipo de cosas que estamos viendo, con el tipo de crímenes, con el tipo de personas que han llegado al país también? ¿Qué es lo que cuál podría ser el peor de los escenarios a los que nos podríamos enfrentar en el país si esta situación sigue escalando y no se configuran para trabajar por Chile realmente y proteger al país y poner mano dura a los servicios, partiendo por los servicios de inteligencia, Jorge? ¿Cuál podría ser el futuro, lo que tú ves aquí? Compleja tu pregunta porque la solución pasa por voluntad política y yo creo que no hay voluntad política desde hace mucho tiempo de mejorar esa condición y tengo mis dudas que en el gobierno de los dos que aparezcan se haga de buena forma. Uh-huh. Porque hay leyes de amarre. Y yo te decía, por ejemplo, nosotros no tenemos una como la BFB, que es la Oficina de Protección de la Constitución y la Democracia, como los alemanes. Aquí no, al contrario, aquí fue atacada con cero información previa la Constitución 2 veces. Eso demuestra de que no hay un sistema de protección. No. Cuando hay un equilibrio democrático es bueno, pero para eso necesitan información e inteligencia, y si no la tienen, o son personas que reciben los insumos de inteligencia para la toma de decisiones y no la consideran adecuadamente, como es el caso chileno, lógico que estamos en una desventaja y tenemos una debilidad fuerte, tanto en el frente interno país, todas las personas que pululan por Chile, como también por los países limítrofes, que son potenciales amenaza para los efectos de lo que es no solamente la soberanía, sino que la tranquilidad del ciudadano. O sea, para mi gusto el Estado no cumple adecuadamente con proteger al ciudadano. Y para eso tú tienes que tener un sistema de inteligencia robusto. Chile no lo tiene. Sí, hay organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas que están trabajando en esa área, pero no tienen toda la capacidad ni los recursos para poder enfrentar adecuadamente y adelantarse a las maniobras, tanto del trabajo en territorio extranjero como de aquellas personas que pretenden desde el extranjero afectarnos. Porque ahí tú ves lo que pasó con Venezuela, está súper comprobado quiénes son los químicos que vinieron a quemar el metro, quiénes son las personas que fueron activistas agitadores, lo mismo que pasó para la década, estamos repitiendo la década de los 70, lo mismo, pero de otra forma. La prensa no ha dicho nada. El tema es plata. Claro, y el gran problema. Con dinero. Sí, el gran problema también es que una población absoluta. No existe la medalla. Una población absolutamente desinformada realmente la prensa, de qué es lo que está pasando. Y la prensa cómplice de eso, ¿cierto? Porque para la prensa todavía son teorías de conspiración que alguien quemó el metro. O sea, que por la prensa fueron los pacos o fue un fuego espontáneo, ¿cierto? Una combustión espontánea, prácticamente.
¿Estás ahí, Jorge? O Ahí está. no, si ya tienen hasta los nombres, ¿Tienen en la hasta los investigación de nombres? la fiscalía tienen los nombres de los venezolanos. ¿Tienen los Sí, nombres de los te venezolanos? escucho. Ya, ahora yo te escucho. No, ¿Tienen si los la nombres de fiscalía los tiene hasta los venezolanos? nombres de las personas que participaron en la quema del Vietnam. ¿Y por qué no se hace Claro, público los eso? ¿Por venezolanos qué no tienen la se identidad, transparenta? ¿Por qué todo. no se transparenta con la ciudadanía? Intereses políticos. Cara- cara- Estamos ahí con un pequeño problema de señal con Jorge. Vamos a ver si me escucha ahí. Lo muteé un segundo a ver si se mejora su señal en este momento. Ahora vamos a tratar de volver a hacer la conexión con Jorge para ver si lo podemos escuchar mejor ya en estos últimos minutos del programa. Y yo te quiero preguntar, si es que me escuchas, Jorge, te quiero preguntar cuál podría ser el escenario, ¿no? Lo que yo te planteaba antes, cuál podría ser, porque ya hablaste del tema de la inteligencia, cómo poder anticipar esto, cómo poder prepararnos, ¿no? Pero eso es una labor del Estado también. El labor del ciudadano es informarse y estar cada día más despierto, cosa que sea menos manipulable. Justamente una de las componentes principales que tienen este tipo de conflictos es que la gente ni siquiera se dé cuenta que está siendo amenazada o cierto, de que su libertad está siendo secuestrada, o su democracia literalmente está siendo secuestrada. Ahora, Jorge, si me escuchas, ¿cuál crees tú que podría ser el escenario que se podría dar acá con este tipo de armamento, con este tipo de grupos, porque no sabemos cuántas células podrían haber aquí, ¿cierto?, que están preparadas para recibir una orden? Y esa orden podría ser alzarse. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Qué es lo que podría pasar acá o qué es lo que se está configurando según los antecedentes que hay hasta ahora? Parece que... Mira, Ahí está. ¿me escuchas bien Te ahora? escucho bien ahora. Pensé que te habías ido. Te escucho ¿Me bien. escuchas? Fuerte y claro. El, el- el escen- si me escuchas, el escenario, el escenario más legible, el escenario más legible que se puede dar es que asuma el control una persona que se descuelgue de un aparato político formal, como lo fue el Frente Manuel Rodríguez, en este caso alguien del Partido Comunista que esté por la línea más dura, que se escinda de eso y cree este organismo de que pueda enfrentar a las fuerzas formales con operaciones de golpe rápido, de golpe muy rápido, para los efectos de lo que le llaman ellos la recuperación de dinero, que es la sustracción, y actos subversivos llevados por ataque a cuarteles policiales para obtener más armamento. Van a querer equiparse mucho más. Por lo tanto, esto es un insumo importante para la parte logística que les conviene. Estas, esto, estas 5 armas que salieron de la esfera, ¿no es cierto? Y están ahora a buen recaudo, Dios mediante, pero no sabemos cuántas más pueden haber pasado. Por lo tanto, de que tienen armamento lo tienen y la decisión la van a tomar en un minuto en que ellos ya no sería un levantamiento como el 18 de octubre, con harta gente participando, porque no era mucho apoyo ciudadano, Uh-huh. pero sí van a hacer movimientos fuertes para crear inestabilidad política en el país. Entonces, tienen capacidad de daño, y van a incrementarla, no se van a frenar con este detenido, por mucho que él entregue información o la guarde. Eso va a depender del trabajo de la fiscalía, porque no hay una dedicación plena, porque, por ejemplo, este armamento debería haber sido detectado por el organismo de inteligencia y no por una unidad operativa antidroga. Antidroga, claro, claro. ¿Tú crees que se están Claro, preparando para entonces, derrocar al ahora, próximo lo que gobierno? significa que los que ¿Se están preparando para derrocar el próximo gobierno, para hacerle daño ya al próximo gobierno? Porque hay muchos que ya lo han, ¿cierto? Han hecho la amenaza. Hay bastante. Pero aquí estamos hablando de lo que está pasando subterráneamente, ¿no? Aquí hay armas, una serie de cosas. ¿Qué es lo que crees que está pasando? bueno, yo no sé si tanto derrocar, porque para eso necesitan también el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero sí para aceptarle golpes duros que logren demostrar de que en el caso que supongamos gane Kass, no están las condiciones de llevar a buen puerto al país. Uh-huh. Y en el caso de Tiene que sentido. gane Jara,
pensando de que no los van a reprimir o no los van a afectar tanto por un poco ideológico, aunque yo creo que ella, si fuera presidente de Chile, sí les pegaría la desconocida. Ella está por pegarle la desconocida a todo esto con la finalidad de mantener el poder. Pero de una u otra manera, cualquiera de los dos que salga presidente, vamos a tener incidentes fuertes a partir del 2026. Algo no va a gustar. El tema es que la derecha es incapaz en este minuto de formar un grupo subversivo para incomodar o darle golpe a un gobierno de izquierda. Pero a la inversa no, po. La izquierda le gusta un poco, se alimenta, o un grupo de la izquierda radical se alimenta de este asunto del ataque con armamento, de crear inestabilidad y demostrar de que el Estado no es capaz de proteger al ciudadano. O sea, va a crear Increíble. problemas sí o sí. Entonces, como yo hablaba con un jefe carabinero, me decía, que fue alumno mío en la escuela, me decía, el problema es que nosotros el próximo año, gane quien gane, vamos a tener una demanda de trabajo terrible. Fíjate que hoy día en la mañana temprano me llamaba una persona a ver si yo podía ayudar a un familiar que está postulando a Gendarmería. La postulación a Gendarmería es 3 veces más que la de Carabinero. La postulación a la PDI es 4 veces más que Carabinero. ¿Por qué no echan a Carabinero? Porque Carabinero no es atractivo, cumple una gran cantidad de horas de servicio, el sueldo no es adecuado conforme a otras instituciones, o sea, gana más el PDI, gana más el gendarme, no está sometido a un sistema jerarquizado duro, y lo otro es que el blanco de ataque son los carabineros y no las demás instituciones. Entonces, lógico que lo que no consiguieron desarmando a carabineros años atrás, cuando empezó incluso este gobierno, cuando hablaba Lucía Damer, Boris y todo, y Vallejo, porque ahora hasta la señora Jara dice que la polera en Matapaco fue prácticamente una ilusión óptica, y que ella se puso porque fue una moda, ya. Entonces, lo van a querer hacer de otra forma. ¿Y cómo es que un tercero interviniente aparezca atacando a la institución? Para desmoronar todo, para crear un quiebre democrático. Claro. Y eso es lógico. Lógico que suceda. Por lo tanto, acá no hay que ser ni matemático, ni agorero, ni brujo, ni nada, para establecer. Lo que pasa es que, a mi juicio, o sea, si estuviera en mí, yo me dedicaría a desmantelar cualquier grupo subversivo que exista o que se quiera instalar e incautar el armamento, atacar las fuentes de financiamiento formal e informal. O sea, ordenaría la UAS. Sea del lado que sea, porque es obvio que, claro, eso pasa en la medida que el Estado no hace la pega, o si eso o que los gobiernos son débiles también. Porque no solamente una cosa es no hacer la pega, pero la otra es la omisión, ¿cierto? A mí no me interesa el color del gato, porque, como dice Dencio Pin, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Los gatos que deben cazar ratones pertenecen a los partidos políticos porque son autoridades que se escogen, y ahí es donde es importante el voto. Pero yo, en lo personal, venga de donde venga el subversivo, el terrorista, lo tengo que atacar igual, porque tengo que, mediante el ataque, que es la fase operativa más importante, estoy defendiendo la democracia del país, estoy defendiendo el país. Eso es el verdadero patriotismo. Verdadero patriotismo. Venga de donde venga esto, quién lo motive, quién lo financie, con qué armamento, porque este armamento, si tú me preguntas, para mí no es que esté obsoleto, pero es viejo, estuvo guardado por la zona del despavonado que tiene el armamento, que yo lo estuve revisando bien, estuvo guardado en lugares donde no hubo mucha preocupación ni mantención, pero echaron en mano igual porque sirve, dispara. Y no son hechizas, son armas hechas por el Estado argentino, por las fábricas de materiales del ejército argentino. Por lo tanto, y tienen munición, y tienen cargadores, y llegan más y más y más. Entonces, acá hay una falla en el sistema de control de armas, y estamos enfocados en apretar. Fíjate que estamos enfocados en apretar al que tiene las armas inscritas, weón. No, pues sí, es obvio. Pero no al que no las tiene inscritas, no al que trafica armas. Claro. Entonces es ridículo. Tenemos que el esfuerzo de búsqueda de información debe estar para el otro lado y no mirar para adentro. Es como que tú te dediques solamente a atacar a tu hijo por lo que puede ser potencialmente, pero nunca lo desvinculas de las amistades de tu hijo, y a veces las amistades de tu hijo, las amistades del colegio, son las que te contaminan a tu hijo, y si tú no logras cortar ese enlace, no logras neutralizarlo,
¿De qué te sirve atacar a tu hijo si tu hijo cuando salga al colegio o cuando salga con los amigos va a cometer las inconductas? Estás atacando a la persona equivocada. Tú a tu hijo tienes que apoyarlo, entregarle valores, decirle por qué es importante que se desligue esa gente Sí. y que mire para otro lado. Bueno, está claro Acá que es lo mismo. pero como quieren Estamos hacer un preocupados de gobierno nosotros, del que totalitario, cumple, de ¿cierto? allá. Igual que China, al final todo algo completamente vigilado. Si los chinos no pueden comprarse ni un arco de flecha. Esa es la realidad que tienen y lo mismo en Cuba, en Venezuela, exceptuando los grupos armados, ¿cierto? Que trabajan para mantener al régimen ahí, los grupos de delincuentes, etcétera. Entonces, la figura está bastante clara, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que, de hecho, las armas son los propios anticuerpos que tienen los mismos países para poder defenderse. Las armas de los ciudadanos incluso sirven en momentos de conflicto, sirve que los ciudadanos estén armados porque eso también hace que el ejército invasor potencial tenga un temor, ¿cierto? De que en cada casa se va a encontrar con un rifle, como lo dijo un general chino, ¿no? Dijo, ojo, que hay que tener cuidado igual con Estados Unidos porque potencialmente detrás de cada arbusto hay una abuela armada. Entonces, todo ese tipo de cosas, de factores se toman en cuenta, ¿no? Al momento de hacer una acción bélica o al momento de tratar de pasarse de listo. Entonces, todos aquellos que están tratando de poner este discurso de que hay que desarmar a la población mientras los delincuentes hacen lo que quieren, y aquí estamos hablando de potenciales grupos armados, bueno, no queda mucho que pensar. Jorge, ya estamos en el tiempo. Yo te quiero agradecer tremendamente hoy día por haber estado en el despertar de los guardianes. Tu reflexión final. El domingo además son las elecciones, ¿cierto? Tenemos este nuevo tema. Bueno, tu reflexión final, Jorge, ¿cuál sería para el programa del día de hoy, este despertar de los guardianes? Mira, querido amigo y amiga del despertar de los guardianes, la intención positiva nuestra es ayudarle a abrir un poquito los ojos de una forma objetiva y verificar a través de lo que se encontró que este armamento, munición y cargadores e insumos, las eventuales usos que se le pueden dar y que si bien es cierto fueron incautados en este procedimiento, no significa que no hayan pasado más armas. Ahora, ¿por qué traer armas? Porque mediante las armas se permiten ejecutar acciones, operaciones precisamente para lograr inestabilidad, provocar problemas, dar golpes, juntar dinero, sacrificar personas. Es complejo y ahí viene la importancia de que nosotros tenemos que valorar que de una u otra manera hay opciones para evitar esto, y eso son en una primera instancia las elecciones, porque más allá del factor político, alguien tiene que dirigir los destinos del país, y por un periodo no se dieron las condiciones para, por lo menos quien yo pensaba que era la persona que tenía la mayor capacidad para enfrentar esto, porque veo que hay ciertas debilidades en alguno que otro candidato, pero al final nos enfrentamos una vez más al mal menor. Mira qué curioso. Una vez más tenemos que escoger entre una y otra persona. Entonces es importante que ustedes en el ejercicio democrático voten, pero voten pensando que qué es lo que menos daño le haría al país, a la familia y a todo o a cada uno de nosotros los chilenos. Y ahí es donde uno no tiene que perderse, porque este tema del armamento, el mundo está viviendo un nuevo orden muy especial, pero tenemos información, tenemos redes sociales, nos comunicamos, podemos alegar, podemos discutir, nos bajan los canales. A mí ya prácticamente ya no me dan ni ganas de hacer programas en mi canal porque me vienen bajando y atacando todo, porque esta misma anticipación acuérdate que una vez que yo cuando mostré en un programa réplicas de armamento, me sancionaron por haber mostrado réplicas de armamento que yo incitaba a la violencia, y resulta que en los canales abiertos, en los canales de YouTube, hablan de armas, hablan de aquí, de allá, y a nadie lo atacaron, pero como nosotros además teníamos el factor de poder de decir de dónde viene la mano, exacto, no les gustó. Exacto. Y ahí, por lo tanto, pero es que eso es lo yo que el escenario lo veo complicado. La gente no toma conciencia de eso. Qué bueno que pusiste eso. La gente no tiene conciencia de realmente lo que uno pone en la mesa cuando hace este tipo de programa y lo que sacrifica, ¿no? Porque la noticia rápida, fácil, el chisme, todo eso, todo el mundo lo quiere consumir, ¿no? Este tipo de cosas, aparte de ser censuradas, ponen en riesgo el canal, ponen en riesgo también tu integridad física
y además la gente tampoco apoya mucho. Entonces, ese es todo un tema. Necesitamos más apoyo también de las personas, compartiendo los videos al menos, difundiendo esta información, ya que el algoritmo no nos ayuda tampoco. Entonces, para que la gente tenga en cuenta que estos no son temas, uno se sienta a grabar este tipo de programa y tú ya dices, bueno, aquí ya me voy a meter ya voy a correr algún tipo de riesgo con esto. Así que los que quieran apoyar también, vayan, suscríbanse al canal de Jorge Aguirre, les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Apóyennos económicamente y lo que no les cuesta nada, absolutamente, compartan los programas. Jorge. Sí, acuérdate que el único canal que tengo vivo y coleando es Inseguridad Nacional. Los demás me los bajaron. Perdí todos los videos. Me dejaron todos los videos. O sea, Todo. recuperamos con Mr. Sila algo, pero del programa, por ejemplo, de lo muy bueno que tuvimos harta audiencia del tirador que mató al subinspector Morales en Sí. Temucuicú y desapareció. Teníamos más visualizaciones que Canal 13 con la noticia. Entonces, y varios temas de tráfico de droga, el tema de Quibico, todo el tema de las bases chinas en Neuquén, bueno, todos los programas que son más estratégicos. De hecho, ahora estoy creando una página web para ir guardando material para que la gente pueda consultar las crónicas, las noticias, las estadísticas. Así que, y por eso que ahora tengo un curso, una capacitación por el hosting nuevo que me compré, que digamos pagué por 3 años y ahora te lo venden con capacitación. Así que eso tengo ahora, una capacitación. Mira, bueno, vamos a dejar Pero a Jorge entonces. estamos dispuestos a seguir conversando, entregando información y por supuesto a continuar con esto del departamento. Buenísimo. Vamos a preparar una serie de programas con Jorge. Yo hay cosas que me gustaría hablar con él y que nos contara para preparar algunos programas porque tiene información que es absolutamente, siempre sorprendente, siempre sorprende el conocimiento y la información que tiene Jorge Aguirre. Nos vemos. A ver, antes de irme, compartan el programa. Compartan el programa para que llegue a más gente, para que más gente esté despierta o al menos tenga la información para poder sacar sus propias conclusiones. En la descripción del video agradecemos tu apoyo. Este programa se hace a pulso. Así que si nos quieres apoyar y tomar acción, está en el primer comentario fijado y también en la descripción del video. Y anda hoy, suscríbete al canal de Jorge Aguirre. Te la voy a hacer muy fácil. En la descripción del video, el primer enlace va a decir suscríbete aquí al canal de Jorge Aguirre y te suscribes. Nos vemos en el próximo Despertar de los Guardianes. Que Dios los bendiga y que sea hasta la próxima. Chao, chao.